cuando lo determinas y alcanzas tu objetivo. Es la sensación eléctrica más increíble que jamás tendrás. Es la sensación más familiar y a la vez desconocida. Jurarás que eres antiguo en ese momento. Lo sentirás en cada célula de tu cuerpo. Y quiero decir como una vibración, una coherencia donde tu cuerpo se vuelve eléctrico y se llena de energía. Si cierras los ojos y empiezas a pensar en hacer algo, si eres un atleta, lo entenderás. Si tienes antecedentes en fútbol y estás corriendo una jugada o haciendo algo, lo ensayarías en tu mente. Resulta que el acto de ensayar mentalmente algo cuando estás verdaderamente presente, tu cerebro no distingue la diferencia entre lo que está sucediendo afuera y lo que está sucediendo aquí adentro. De hecho, tu cerebro comenzará a parecer que lo has estado haciendo durante los últimos 5 días y nunca has recorrido el curso. Entonces, ahora tu cerebro ya no es un registro del pasado, que típicamente lo es. Ahora es un mapa hacia el futuro. Entonces, ahora estás preparando tu cerebro. Eso se convirtió en la plataforma misma. ¿Sabes? Experimentos con pianistas. Puedes tomar un grupo de personas que nunca hayan tocado el piano antes, dividirlos en 2 categorías diferentes. Tomas un grupo de personas, les enseñas escalas y acordes con una mano, y les haces una resonancia magnética cerebral. Vienen y practican durante 2 horas al día durante 5 días. Al final de 5 días, si vuelves a hacer una resonancia magnética cerebral, habrán desarrollado nuevos circuitos en el lado opuesto del cerebro. Nada mágico ahí. Aprendes algo nuevo. Aprender es hacer nuevas conexiones, obtienes instrucción, te involucras con tu cuerpo, involucras tu cuerpo. Tendrás una experiencia. La experiencia enriquece el cerebro. Presta atención a lo que estás haciendo. Debes prestar atención y repetir, disparar y conectar. Vas a ensamblar nuevos circuitos. Puedes tomar al otro grupo de personas, hacer que vengan durante 2 horas al día durante 5 días. Hacer una resonancia magnética antes, hacer una resonancia magnética después. Hacer que cierren los ojos y ensayen mentalmente tocando esas escalas y acordes. Al final de 5 días, habrán desarrollado la misma cantidad de circuitos en el cerebro que las personas que realmente demostraron físicamente la acción. ¿Qué significa eso? Significa que no solo cambiaron el cerebro pensando de manera diferente, sino que su cerebro parece como si hubieran estado tocando el piano durante 5 días. Ahora, si lo sientas frente a un piano sin haber tocado nunca antes, tocarán esas escalas y acordes porque su cerebro está conectado para hacerlo. Entonces, el acto de ensayar quiénes van a ser, ¿cuáles son las cualidades para comenzar a entrar en este estado creativo? Comienzas a establecer los circuitos de una nueva personalidad. Y una nueva personalidad está conectada a una nueva realidad personal. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿eso cambia el cuerpo? Tomar un grupo de hombres, hacer que hagan rizos con una mano en su mente y agregar un componente emocional como más fuerte, más duro, más intenso, 1 hora al día durante 2 semanas. Al final de 2 semanas, hay un aumento del 13,5% en la fuerza muscular. Nunca levantaron pesas. Ahora su cuerpo está cambiando solo con el pensamiento. Esto es fascinante, porque ya sabes, creciendo en esta religión en la que crecí, era un recordatorio constante, una práctica diaria, pensar de cierta manera. Pensar que nunca puedes ser dañado físicamente, que eres amor infinito, que eres luz infinita, alma infinita, espíritu, vida, verdad y amor, ¿verdad? Siempre me enseñaron constantemente que nunca podría ser dañado físicamente. ¿Y qué? Si lo eres, significa que tu pensamiento está equivocado y debes corregir tu pensamiento y tendrás una curación, ¿verdad? Es un poco extremo para algunos, porque ¿y si no eres?
Ya sabes, muy practicado en eso. Si no sabes realmente cómo manejar los pensamientos y entrenar, puedes hacerte daño. Sí, exactamente. Realmente dañar tu cuerpo y eso ya sabes, sucedió. Sí, sucedió 4 veces. Pero utilicé esta filosofía, ya sabes, estrategia, técnica, idea en los deportes. Y yo ensayaba constantemente. ¿Cómo hablabas? Estaba constantemente ensayando los juegos, lo que quería crear para la temporada, para mi cuerpo, para mi vida. Y parece que siempre sucedía. Y recuerdo que veía imágenes de juegos de atletas récord mundiales en atletismo y fútbol. Y los veía todas las noches. Y ensayaba mentalmente los mismos movimientos que haría antes de quedarme dormido. Y luego practicaba al día siguiente. Pero estaba ensayando constantemente en mi mente cómo quería presentarme. Estaba ensayando este momento. Ya sabes, en mi vida hace 10 años, estaba ensayando lo que he estado haciendo este año de mi vida. Si estás viviendo en esos estados elevados y sabes cómo sentir esa emoción de tu futuro antes de que suceda, es menos probable que esperes a que suceda porque sentirás que ya sucedió. Es menos probable que intentes controlarlo. Sabrás que vendrá hacia ti y ahora es el nuevo modelo de cómo creamos. Ahora la gente me dice, bueno, soy así, soy esa persona y esa cosa. Les diría, entonces, ¿quieres decir que esa persona o esa experiencia allá afuera está controlando tus pensamientos y sentimientos? Eso significa que eres una víctima de tu entorno, pero cuando comienzas a cambiar tus pensamientos y sentimientos y comienzas a producir un efecto en tu entorno, cambiarás la creencia de que eres una víctima consciente o subconscientemente de tu vida, a convertirte más en un creador de tu vida. Y de repente, te conviertes más en un creador de tu vida. No puedes culpar a nadie. No puedes decir, bueno, esa persona o esa cosa. Tendrías que decir, debo ser mejor que ese entorno o esa condición. En la historia, ¿a quién puedo estudiar que tuvo los mismos desafíos? Entonces, ¿cuáles fueron? ¿Qué eran? Déjame simplemente trabajar eso en mi ensayo para poder mejorar, ¿verdad? Igual que has hecho con los deportes, el mismo proceso. Sí, cuando experimentas el amor más profundo, wow, personalmente, sí, esa es una gran pregunta. Resulta que la firma del campo cuántico se manifiesta en grados cada vez mayores de unidad e integridad, ¿verdad? Piénsalo, cuando vivimos bajo estrés, vivimos en un estado de separación, ¿verdad? Nuestros sentidos nos engañan haciéndonos creer que estás allí y yo estoy aquí. Todo parece separado de nosotros y esta es la realidad en 3D, ¿verdad? Pero a medida que comienzas a abrir el centro, de repente, cuando te conviertes en nadie, en nada, en ninguna parte, en ningún momento, ¿verdad? Este es el momento en que tu conciencia se alinea con la conciencia del campo y estás totalmente presente. Ahora, aquí está el trato. Si puedo lograr que la gente crea que solo porque no pueden ver algo no significa que no exista, que pueden conectarse y prestar atención a ese campo, quedarse presente con él y volverse más conscientes de él. Momento tras momento, cada interacción con ese campo invisible, cada experiencia establece circuitos en su cerebro para percibir más de él, ¿verdad? A medida que mantienen su atención en ello, comienzan a acercarse más y más. Experimentan menos separación y más unidad e integridad. Cuando eso sucede, se desencadena una cascada de cosas físicas, químicas y energéticas. Así que para mí, la mejor manera de describir ese campo es como amor inteligente. Son niveles más altos de orden y unidad. Cuando lo golpeas y lo alcanzas, es la sensación más increíblemente eléctrica que jamás tendrás. Es una sensación familiar y desconocida al mismo tiempo. Jurarás que eres antiguo en ese momento y te conectarás. No será solo como el amor por tu cachorro.
Lo sentirás en cada célula de tu cuerpo. Quiero decir, como una vibración, una coherencia, donde tu cuerpo se vuelve eléctrico. La única forma en que podemos describir eso es como amor. Tú sientes eso una vez. Aquí está lo que digo. Siempre digo lo mismo la primera vez que sucede, la primera vez que me sucedió y cada vez desde entonces. Cuando vuelvo a mis sentidos, siempre digo lo mismo. Joe Dispenza, lo tienes todo mal porque se levanta algún barniz, alguna condición. Comienzas a darte cuenta de que la forma en que piensas que es la vida no es así.